surge una de las grandes interrogantes, en que si el término muerte era condescendiente solamente al pecado de la raza humana, si únicamente el origen del pecado se había citado en el planeta Tierra, y como la función parlamentaria de este excelente juicio, a través de la definición de decreto que dio el primer expositor y la segunda mediación, que era crear un ambiente para sostener la base sustentable a una sentencia o sentimiento emitido por Dios. A través del tiempo hemos querido decir que Dios no tiene sentimiento, cuando la palabra ira es una expresión de un afecto emocional dentro del individuo. Cuando la Biblia dice que le dolió a Dios en su corazón, queremos desviar acerca de las capacidades de un Dios insensible. Pero Dios tiene sentimientos. Y es por eso que hemos utilizado el término sentencia, para arrastrarlo a la composición de un sentimiento expresado en cambio de la violación de un decreto. Cuando entendemos este término, hemos dado estas declaraciones para así traer a cabalidad algo que dijo nuestro hermano anterior, hablando acerca del juicio, que solamente no serán juzgados aquellos que encuentren la brecha. Y para ver una brecha deben de existir dos cosas. En primera instancia debe de existir un juicio preliminar, que es aquel el que tiene la facultad de sostener al individuo antes de ser llevado a un juicio de fondo. Pues en todo el material nuestro hermano Cristian trató un juicio de fondo, porque es el que da la capacidad autodeterminativa para emitir una sentencia. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En el libro de Génesis, su capítulo 3, miramos una violación a esta sentencia, pero esto no radica en el planeta Tierra, porque según la Biblia expresa, se ha encontrado a un cuarto implicado dentro de los hechos demostrables de Génesis capítulo 3, su versículo 15. Cuando la Biblia establece que la mujer comió de aquel árbol, en vista en esta materia de derecho, se han dado a demostrar los hechos de que el hombre es culpable del juicio. La Biblia establece que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Puede abrir su Biblia, vaya conmigo, para que no exista una animalversión. Los términos como carta magna o cámara procesal penal son cursivas mías y están sujetos a sus críticas y a sus opiniones como oyente. De no ser así, le faltaría el respeto a cada audio oyente en este lugar. Seguimos con la expresión de sentencia. Lo primero que Dios hace que emite en medio de un juicio preliminar es una sentencia. Lo primero es que no tendría aclaración en Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le dice a la serpiente que se arrastrará. Primer punto básico. Cuando nos vamos al libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 14, no tendría ninguna importancia la facultad de que la serpiente quisiera dominar o gobernar al mundo. Esta facultad la encontramos cuando Santiago dice que el hombre peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y es inducido. Note la palabra inducción, que es lo que quiero que usted tome en cuenta. Y es inducido y es arrastrado al pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Esta definición de este capítulo lo damos para el entendimiento de los oyentes, de que había un cuarto implicado y un quinto para demostrarlo durante la secuencia de estos próximos 20 minutos. Aleluya. Dentro de estas aclaraciones podemos encontrar en el libro de Isaías las 5 partes agonizantes de un individuo, el cual, según la Biblia establece en el libro de San Juan, que el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. La Biblia establece en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 8, que el diablo peca desde el principio.
dándonos a entender con las bases argumentativas que la haremos según el libro de Isaías, su capítulo 14, versículo 7. Y disculpen la rapidez con la que hablo, pero es que tengo el tiempo arriba. Cuando hablamos según el libro de Isaías, vaya, abra su Biblia junto conmigo en el libro de Isaías, su capítulo 14, a la altura del versículo 12. De lo que he grabado. Yo quiero que usted sea participante de sintonizar y representar los 5 yo de Satanás para demostrar que el recurso de amparo, ¿qué es un recurso de amparo? Es la brecha que habló Cristian en el término de juicio. Porque según el libro de los Efesios, nosotros fuimos escogidos según el beneplácito de su voluntad, donde estuvo las claras aclaraciones que Isaías habló, que dijo: la violación de aquel decreto se estableció en primera instancia en el cielo. ¿Por qué se violó en el cielo? Porque si según Romanos capítulo 3 versículo 23 establece la escritura que la paga del pecado es muerte, entonces la primera muerte no se efectuó en el huerto de Edén. Dando los hechos demostrables que habían transcurrido según Génesis capítulo 3 su versículo 14, podemos entender lo siguiente: que el término inducción significa cambiar los principios gubernamentales, o sea, lo que ya se ha decretado, lo que ya se ha establecido, que según el libro de los Hebreos cita que es necesario de que el hombre muera una sola vez y entonces venga el juicio. Aleluya. Adora la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En materia nos encontramos de que sería absurdo que si en Génesis corrijo a un predicador públicamente, porque si públicamente él se atrevió a decir algo de aquí, hoy es el día de Génesis capítulo 1 versículo 26, busque su Biblia. El individuo el domingo pasado dijo que la mujer fue creada en el 7º día. Cuando esto contradice toda la vertiente literaria, utilizando el método alegórico para hablar acerca de lo que usted quiera. Usted no puede hablar en un púlpito de lo que usted quiera. Usted debe de respetar la escritura, respetar a Dios. Génesis 1:26, vaya conmigo a su Biblia. Usted me dice si me paro o si sigo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree entre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre. Dice el versículo 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave del cielo según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicad la tierra. Más para arriba, es donde dice que la Biblia, que en el 6º día, ¿verdad? Dios dijo que hizo, lo creó, varón y hembra, no en el 7º día. En el 6º día Dios lo creó, violando este predicador del domingo los atributos de la escritura. Yo no puedo decir lo que a mí me dé deseo delante de un púlpito. En primera instancia, la Biblia dice en el libro de Oseas, su capítulo 4, versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando hablamos de la Biblia en el libro de Daniel, su capítulo 12, trate de entender, porque Daniel 12:10 dice que el impío no entenderá, y somos siervos de Jesucristo. Cuando nos vamos a los atributos que se le dan a la serpiente en su capítulo 3 versículo 14, cuando la serpiente en el capítulo 3 de Génesis
viola los principios gubernamentales de Adán. ¿Cuáles eran los principios gubernamentales de Adán? Era que gobernara, que se enseñoreara sobre la tierra. Y en la primera atribución que le damos al pecado original, basado según el libro de Isaías, su capítulo 14, versículo 12, cuando dice: yo subiré y me haré que semejante al Altísimo. Primer principio gubernamental es que Satanás siempre estuvo dentro de su corazón, tener la avaricia de gobernar. Este atributo en el libro de Génesis, su capítulo 1, versículo 26, expresamente solamente se le dio al hombre. Cuando miramos, entonces, se emite la sentencia en contra del primer implicado en el caso. Tenemos un problema. Es que a la altura de Dios tenemos a tres implicados. ¿Cuáles son esos tres primeros implicados? Adán, cuando Dios le pregunta. El segundo, Eva, cuando Dios la cita. Y la Biblia dice que el testimonio de Dios es verdadero. Era naturalmente lo necesario para sentenciar al primer reptil, la serpiente. Venga, arrástrese por tierra. Usted no se va a levantar. Usted tiene que estar por debajo de la mano. Fue lo primero que le dijo, aclareciendo lo que se dice en Génesis 1:26. Cuando seguimos los asuntos y las investigaciones, nos damos cuenta que no tendría ningún sentido, que no fue